Hola a todos y bienvenidos a La Ruta de la Navidad, una historia creada por Fox Imations. En este video veremos una historia navideña que combina misterio, ilusión y un terror que acecha en los lugares menos esperados. El video comienza con la figura clásica de San Nicolás, el conocido Santa Claus, reflexionando sobre el espíritu navideño, un tiempo de alegría, unión y esperanza, marcado por las luces, las celebraciones y el deseo de compartir bondad. Acto seguido, la escena avanza al 23 de diciembre, donde conocemos a Daniel, un hombre que prepara sus maletas para viajar a su ciudad natal y pasar Navidad con sus padres. Incluso lleva consigo un regalo especial para ellos. Daniel sale de la casa y apenas cruza la puerta, el frío lo golpea de lleno. Aún así, un simple gorro le brinda un poco de calidez mientras se dirige hacia su auto para comenzar el viaje. Al principio, todo transcurre con normalidad. Un hombre solitario emprendiendo una ruta para reencontrarse con su familia. Sin embargo, lo inquietante comienza cuando enciende la radio. Las noticias advierten sobre una serie de desapariciones en la Ruta 47, todas registradas después de que los conductores pasaron frente a una gasolinera abandonada. Testigos aseguran haber visto individuos de pie frente al lugar, y horas más tarde, esos mismos individuos desaparecieron sin dejar rastro. Esto ha generado teorías de todo tipo, desde fenómenos paranormales hasta eventos inexplicables. A día de hoy, no existe una explicación concreta, por lo que las autoridades recomiendan no detenerse, ni repostar en ninguna estación abandonada. What nonsense. How many times have I driven that route and never seen an abandoned gas station? Paranormal things? What a joke. Daniel continúa confiado en su camino, hasta que surge el primer problema que cambiará el rumbo de su historia. El auto se está quedando sin gasolina, a pesar de que asegura haber llenado el tanque hace apenas 2 días. Para empeorar la situación, más adelante se topa con una gasolinera junto a una cafetería, un lugar que jura no haber visto nunca antes. Parece estar en funcionamiento, o al menos no luce abandonado, y con el combustible al límite, no le queda otra opción que detenerse allí. Antes de descubrir qué ocurre con Daniel, la escena corta hacia la casa de sus padres. La madre, tranquila pero expectante, comenta que su hijo siempre pasa la Navidad con ellos. Incluso le han preparado un regalo, un juguete con el que solía jugar cuando era niño. I hope he likes this gift. He used to play with it as a child. He loved it. Los padres de Daniel también escuchan la radio, donde se reportan nuevas desapariciones en gasolineras abandonadas. Preocupados, solo esperan que su hijo logre llegar sano y salvo a casa. La historia vuelve entonces a Daniel, quien ya se encuentra en la gasolinera desconocida. Tras llenar el tanque, decide pasar a la cafetería contigua para comer algo antes de retomar el viaje. Al entrar, nota que no hay nadie en primera instancia. Toma asiento y llama a alguien para que lo atienda, hasta que finalmente aparece una mujer. How can I help you? Oh, just a coffee, please. Just a coffee? Okay. Daniel no tarda en notar que tanto la mujer como el lugar se sienten inusuales. Repite mentalmente que jamás ha visto esta cafetería en su ruta habitual, lo que levanta sus sospechas. La mujer regresa con un café para él, y Daniel lo bebe sin pensarlo demasiado. Pero casi de inmediato algo cambia. Su mirada se vuelve pesada, desconectada, y es que hay algo extraño en ese café. What
What's wrong? Didn't you like the coffee? I'm not feeling well. What did you put in that coffee? You didn't like it? I'm sorry. I brought you a little gift to make up for my mistake. It was just a nightmare. What? This place is really abandoned. How did I not notice? Your coffee is almost ready, Daniel. El lugar esconde algo inquietante. Al principio parece una gasolinera normal, pero las víctimas descubren, cuando ya es demasiado tarde, que en realidad está completamente abandonada. Surge la duda, ¿cómo puede esta mujer, o lo que sea, crear una ilusión tan convincente? La misma mujer intenta detener a Daniel. Le habla con calma, le ofrece un regalo y le pide que pasen la Navidad juntos. Daniel la ignora, o al parecer no escuchó, y sale del local. Afuera nota la verdad, la cafetería está deteriorada, sucia y claramente abandonada. No entiende cómo no lo vio antes. Daniel vuelve a su auto y continúa su viaje. Pero algo lo inquieta aún más. Aunque el lugar estaba abandonado, su tanque de gasolina está lleno. Todo resulta extraño. La cafetería, la mujer, la sensación de pesadilla y el peluche de su infancia que vio allí. Cree que ese sitio fue creado solo para perseguirlo, y mientras conduce, en un momento de silencio, mira hacia el asiento del copiloto, viendo el peluche de su infancia allí. What? What is this fucking plushie doing here? Daniel despierta de pie, en medio del bosque y en plena noche. Frente a él, en el tronco de un árbol, hay una hoja pegada con la fecha 25 de diciembre. No entiende nada. Él salió de su casa el día 23. ¿Cómo es posible que ya sea 25? I can explain what's happening. Una figura enorme y humanoide aparece frente a él. Es la versión distorsionada de su peluche de la infancia, aunque Daniel no lo reconoce de inmediato y le exige una explicación. La respuesta es brutal. Le dicen que está muerto, que debió obedecer la advertencia de la radio y no detenerse en gasolineras abandonadas. Por su terquedad, terminó atrapado allí. La criatura se presenta como el lobo de nieve, el espíritu maligno de la Navidad. Le explica que su alma ahora le pertenece y que lo convertirá en un juguete navideño, igual al que sostiene en su mano, el peluche de la infancia de Daniel. Aterrorizado, Daniel corre por el bosque mientras el lobo de nieve lo persigue sin descanso. En su huida, ve la casa de sus padres y decide entrar desesperado para pedir ayuda. Pero cuando finalmente los encuentra, algo extraño pasa con ellos. Mom? Dad?
La historia avanza un año después. Los padres de Daniel, en la vida real, visitan su tumba y dejan allí su peluche favorito de la infancia. Un momento después, el peluche sobre Daniel aparece junto a la tumba y el video termina. Todo indica que Daniel no se topó con una gasolinera real, sino con un territorio ilusorio creado por una entidad conocida como la Bruja, una presencia ligada a la Navidad que atrae a personas solitarias y manipula su percepción, el tiempo y la materia. La mujer de la cafetería nunca fue humana, era la propia bruja, o una manifestación directa de ella, usando una apariencia inofensiva para acercarse a sus víctimas. Al entrar en este territorio, la bruja accedió a los recuerdos de Daniel y detectó el objeto emocional más fuerte de su infancia, su peluche favorito. Y ahí está la clave. Cuando los padres mencionan que ese peluche le encantaba, no es un detalle de relleno, sino una pista fundamental para entender su método. En este caso, creó al lobo de nieve a partir del peluche de Daniel, transformando ese recuerdo inocente en una figura humanoide y aterradora. No es un ente al azar, es una construcción hecha a medida de cada víctima. Por eso, en la pesadilla, la mujer le ofrece ese mismo peluche. No como un regalo real, sino como un primer contacto emocional, una forma de crear vínculo y debilitar sus defensas. Desde ese momento, la ilusión comienza a mezclarse con la realidad. Así se explica que, mientras conducía, Daniel viera el peluche en el asiento del copiloto sin haberlo puesto ahí. Ya no estaba percibiendo el mundo tal como era. La influencia de la bruja había invadido por completo su percepción. El momento final ocurre cuando la mujer aparece frente al auto en plena carretera. No como un cuerpo físico, sino como una manifestación diseñada para provocar una reacción inmediata. Daniel pierde el control, el accidente ocurre y su cuerpo queda atrás. Siguiendo esta teoría, entendemos también lo ocurrido con las otras desapariciones. La bruja repite el mismo patrón con cada víctima, tomando el juguete favorito de su infancia y transformándolo en una entidad humanoide que luego reclama su alma. El lobo de nieve no sería más que uno de estos juguetes vivos, creados a partir de recuerdos corrompidos, destinados a cazar en nombre de su creadora. Y hasta aquí llega este video, pudiendo comprender al menos cómo opera la bruja con la teoría mencionada. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.